Ahora vamos a resolver un problema de máquinas eléctricas de corriente continua. En este caso nos plantean un motor. Ya sabes que en este caso la palabra motor nos indica el flujo de corriente, la intensidad absorbida o esta intensidad exterior hacia adentro de corriente continua de excitación serie. Quiere decir que el devanado inducido y el devanado inductor pues se encuentran en serie. Los valores que nos dan son de 0,25 ohmios y de 0,15 ohmios. La tensión que le aplican al exterior es de 230 voltios y nos indican que la fuerza contraelectromotriz es de 220 voltios. Con estos datos nos piden que indiquemos la intensidad absorbida. Ayuda mucho dibujar, ver cómo se realiza el reparto de tensiones en un circuito serie. De los 230 que estamos aplicando, 220 se quedan en las fuerzas, son usados para generar el campo magnético, la fuerza contraelectromotriz. Y los 10 restantes se los reparten entre las dos resistencias. Podemos calcular, como sabemos, que la resistencia equivalente de dos resistencias puestas en serie es la suma. Podemos hacer la suma de estas dos resistencias, ¿vale? Será 0,25 más 0,15, esto da 0,4 ohmios y sabemos que esa resistencia equivalente, la caída de tensión, será de 10 voltios, son los 230 menos 220. Con lo cual, si conocemos la caída de tensión y la resistencia equivalente, podemos calcular la intensidad. La intensidad sería igual al voltaje partido de la resistencia equivalente. Esos 10 voltios partido de 0,4 nos da un valor de 25 amperios. Esta es la intensidad absorbida. Lo que nos planteaba en el primer apartado. Con estos datos, calcular la intensidad absorbida. Primer apartado. Nos piden luego la intensidad consumida en el arranque. Ahora es casi que un problema totalmente diferente, porque lo que sucede en el arranque, y nos lo recuerda el enunciado, es que la fuerza contraelectromotriz es igual a cero. De forma que cuando yo arranco mi máquina, estos 230 voltios se aplican directamente, al no existir fuerza contraelectromotriz, se reparten entre las dos resistencias, la de 0,15 ohmios y 0,25 ohmios. Voy a ponerlos en el orden correcto. 0,25 ohmios y 0,15 ohmios, puesto que la fuerza contraelectromotriz es igual a 0. ¿Cuál será la intensidad de arranque? Bueno, pues la resistencia equivalente la hemos calculado antes, son 0,4 ohmios, y durante ese arranque todo el voltaje va aplicado a esas dos resistencias, serán los 230 partido de 0,4. Son 575 amperios. Esa es la intensidad del arranque que me planteaban en el segundo apartado del ejercicio. Ahora nos dicen, ese era el segundo. Resistencia a colocar durante el arranque para que la intensidad consumida en el mismo sea el doble de la nominal, es decir, el doble de la que hemos calculado en el primer apartado. Bueno, pues me están pidiendo que esta intensidad, en lugar de ser 575, que esa intensidad de arranque sea dos veces la intensidad nominal o la intensidad absorbida. Entonces tenemos 2 por 25, 50 amperios. Para ello tendremos que a estas dos resistencias le vamos a asociar en serie otra nueva resistencia. Recuerda, la fuerza contraelectromotriz es igual a 0. Aquí teníamos la resistencia de 0,25 ohmios, la de 0,15 ohmios, y ahora vamos a ver una nueva resistencia, R de arranque. Ahora conocemos la intensidad y conocemos el voltaje que le estamos aplicando. Le estamos aplicando 230 voltios. Pues con esto vamos a calcular esta R equivalente, que ahora incluirá a la suma de esta también. Pues la R equivalente, sabemos que la intensidad es voltaje partido de resistencia, la resistencia es voltaje partido de intensidad.
esta R equivalente será igual a 230 partido de 50 4,6 ohmios, que tiene que ser igual a la suma de estas tres resistencias. R de arranque más 0,25 más 0,15, una ecuación con una incógnita. De aquí podemos despejar que la R de arranque es igual a 4,2 ohmios. Y ya tenemos el apartado 3 resuelto. Venga, muchísimo ánimo.